buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Bueno, esta es una actividad en el marco del proyecto de Hablemos de Suicidio. Comentaros que esta actividad está siguiéndose, ¿no?, en streaming, así que también bienvenidos a todas las personas que desde casa o desde sus lugares de trabajo nos estáis viendo esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, también quedará grabada para poder darle luego la difusión oportuna. Esta tarde pues, tenemos la oportunidad de escuchar a personas en la presentación alrededor de un libro que me parece que es especialmente sensible y que aborda un tema pues muy delicado que hemos tratado incesantemente desde este colegio y que seguimos trabajando, que es El día que mi hermana quiso volar, de Alejandro Palomas. Buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos acompañan en la mesa, pues lo que son, yo tengo aquí pues la presentación, digamos, formal, pero permitidme que me salga un poco, ¿no?, del marco formal, porque creo que estas actividades, ¿no?, y una mesa como la que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar también creo que lo requiere, ¿no? En primer lugar, voy a presentar a Mercedes Navío. Mercedes Navío es la gerente asistencial del SERMAS, de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, pero Mercedes es más que la gerente. Ella está aquí por ser ella es médico psiquiatra, pero es una persona tremendamente sensible con el tema que hoy se aborda, muy amiga de este colegio, que siempre impulsa y que siempre defiende las intervenciones. Entonces, creo que más allá de todo lo formal que se pueda decir, gracias Mercedes por nuevamente, una vez más, estar aquí esta tarde para poder hablar de un tema que creemos de tanta complejidad y tan sensible. En segundo lugar, voy a presentar a José Antonio Luengo. José Antonio es actualmente el vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España, pero no solo. Yo siempre digo que José Antonio es parte de este colegio. Él es el anterior decano de este colegio profesional, pero también es mucho más que todo eso. José Antonio es una persona que lleva muchos años trabajando en todo lo que tiene que ver con la conducta autolítica, con la ideación autolítica, con problemas muy graves psicológicos, emocionales, que suceden en la infancia y la adolescencia, y desarrollando pues todo lo que tiene que ver las acciones para que no solamente en los centros educativos, sino que desde la psicología se aborde un fenómeno que es tan complejo. Así que no solamente está aquí por esa parte institucional, sino por lo que él representa como profesional. Así que muchísimas gracias también. Y luego tenemos también a Carlos Soto Madrigal. Él me pone aquí codirector de los GAP. Yo tengo que decir antes, Carlos, que cuando he visto lo de los GAP, he dicho yo, ¿qué son los GAP, ¿no? O sea, los grupos de ayuda mutua, grupos de apoyo a supervivientes. Pero Carlos también es una persona que constantemente colabora en todas aquellas acciones que tienen que ver con la prevención y con la intervención en la conducta autolítica, desde un punto de vista y desde una perspectiva personal, aplicando también una emoción pues que va muchas veces más allá de todo lo que podemos aprender también en los libros. Así que muchísimas gracias, Carlos, por estar nuevamente aquí con nosotros y nosotras. Y Alejandro Palomas, que es pues el autor de esta maravilla, ¿no?, de este libro. Alejandro, yo creo que has enfocado un problema, no solamente una problemática que nos preocupa desde luego de una forma grave. Abordas el cómo un adolescente pierde a su hermana, cómo esa pérdida atraviesa de alguna forma su ser,
cómo se enfrenta una intervención psicológica, cómo se tiene que enfrentar al duelo, y más cuando él ha vivido una situación pues muy compleja de abordar, no solamente por la pérdida de su hermana, sino también por una situación que él vive, que es una situación de acoso. Así que, bueno, pues creo que es una oportunidad escucharles, y yo sin más lo que tengo que hacer es cederos la palabra, daros de nuevo las gracias, la bienvenida y disfrutad de escucharos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo primero es que le critiquemos, que le comentemos y que luego debatamos, si queréis, sobre el libro, ¿no? Entonces, si quieres, empieza Mercedes con... Bueno, la verdad es que yo, la crítica que puedo hacer es una crítica... Yo creo que este libro es... además de un libro que está... esto lo digo con la mayor humildad, que está muy bien escrito. O sea, yo creo que desde el punto de vista literario tiene un ritmo y tiene bueno, pues una capacidad de atrapar, si es que esta palabra puede ilustrar, pues muy a subrayar. Y luego además este libro está hilvanado, imbricado, lleno de mucha alma, de mucho corazón. Entonces, esa urdimbre yo creo que alumbra mucha verdad. Y bueno, pues tanto las profesiones de salud mental, la psicología en particular, estamos hoy en vuestra casa, en este colegio, y precedidos de la intervención de vuestra decana, querida Timanfaya. Muchísimas gracias por tus palabras, y yo hoy aquí soy una compañera que trabaja con vosotros y con quienes están en la mesa en materia de prevención del suicidio, y que vamos a seguir haciéndolo juntos con presentaciones como la de hoy. Volviendo al libro, yo creo que, sin hacer spoiler, porque creo que, en fin, no, voy a intentar no hacerlo, creo que describe de una manera intimista, llena de matices, con una complejidad en los personajes, y en particular en el personaje protagonista, que llegan. Y llegan porque, insisto, porque la literatura, cuando es buena, alumbra mucha verdad. Y en ese sentido tiene muchos elementos en común con los espacios de relación intersubjetiva que se generan en los encuentros también psicoterapéuticos con un profesional. De forma que, en pinceladas y resumiendo, diría, mi crítica con humildad desde el punto de vista literario es que creo que es un libro logrado, y desde el punto de vista de ser psiquiatra y de haber trabajado muchísimo en prevención del suicidio, creo que atiende a matices y a complejidad de los personajes, que ilustran, que dan luz a qué es lo que puede estar sintiendo y pensando una persona, un adolescente en este caso, que se encuentra en la situación de duelo de la que ya se ha hecho mención, en un contexto de haber perdido a una hermana, y bueno, del conflicto de lealtades, entre otros conflictos a los que tiene que hacer frente, además de ser víctima de una situación de acoso entre iguales. Con esta urdimbre, yo creo que, insisto, el libro es un libro muy logrado, y más que dar o hacer crítica más allá, yo querría darte las gracias por lo que has escrito, por cómo lo has escrito, porque estoy segura de que va a ser muy útil para muchas personas, que van a poder hacer identificaciones con diferentes personajes de los que describes, y luego también, y con mucha humildad, porque el personaje del psiquiatra, todos los personajes están tratados con mucha compasión. En ese sentido, yo creo que este libro es tributario de la herencia cervantina, de la herencia, si vamos a autores más cercanos, pues de la herencia que pueda ser de Delibes, ¿no? Yo encuentro ahí una mirada llena de ternura en relación a los personajes, y de compasión,
Y ambos ingredientes, la ternura y la compasión, son también muy útiles y muy necesarios en la atención en salud mental. Y porque ese psiquiatra también está tratado con toda esa compasión y con toda esa ternura y bueno, pues en fin, yo creo que por una vez, entre comillas, esto no deja de ser una nota de humor, el psiquiatra también se salva de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay un aliento del autor que se ve en el libro, en última instancia, por salvarnos a todos, incluido obviamente a los que hemos tenido y seguro que van a seguir teniendo la oportunidad de leerlo. Así que es un poco lo que diría de partida, Alejandro. No sé. Gracias, muchas gracias por esa mirada. Este libro, a ver, es que vengo de un lugar. Quiero decir, todos venimos de un lugar, pero yo vengo de un lugar específico la semana pasada, y es que tuve el primer feedback de adolescentes de un colegio, que esto me interesaba muchísimo, de un colegio rural, de un colegio de un lugar muy perdido en La Mancha. Hice un Zoom les pedí yo, que normalmente es al revés, dije yo quiero tener un Zoom con estos niños para saber exactamente qué ven, qué quieren, qué pasa aquí, ¿no? Entonces me quedé loco porque eran niños de 14, 15 años, que es el pleno al 15, el pleno al 14. Y, a ver, voy un poco para atrás. Aquí hay mucho miedo. O sea, yo sabía que estaba tratando una cosa, un territorio hiper complicado, porque es el no se dice. Cuando tú transitas por el territorio de lo que nadie habla, porque hay 1000 temores y 1000 formas de hablar y 1000 eufemismos, porque no somos capaces de enfrentar las cosas que realmente importan en esta sociedad y en todas, escribir sobre eso es muy complicado. Entonces, lo único que tienes que hacer es verdad. Que en la vida es así, ¿no? Tampoco quiero dar ninguna lección de nada, pero es que en el fondo si es que siempre tenemos que llegar a la verdad. Tardemos 2 años, tardemos 2 siglos, al final llegamos ahí. Tú dices, no quiero hacer spoiler. El spoiler lo voy a hacer yo. Y el spoiler es que aquí hay una niña que se suicida. Hay 2 mellizos, él y ella, de 12 años, y ella se suicida. Y esto es el spoiler del libro. Quien lee este libro desde la parte puramente, iba a decir lírica, literaria, pues esto importa, pero en este espacio no importa, eso no tiene que importar. Tiene que importar que hablemos de lo que hay que hablar, y de lo que hay que hablar es de que aquí hay una niña que se suicida y hay un hermano mellizo que hace un duelo con su hermana. Ha sido muy difícil atreverme a hacer esto, pero yo tiendo a hacer las cosas más difíciles. Me gustan las cosas muy difíciles, porque si no me aburro. Cuando terminé de escribir el libro, hubo esta cosa con mi editora de, bueno, ¿y ahora cómo hacemos esto? ¿Ahora qué hacemos con esto? Porque nadie quiere esto. En el fondo, nadie quiere saber lo que duele, nadie quiere saber de niños que se tiran por las ventanas, nadie quiere saber estas cosas que ocurren. Pero nadie quiere hablar de esto porque si no hablamos no existe. Es como lo que yo vengo de la experiencia propia. Yo fui un niño violado durante un año de mi vida, de 8 a 9. Y todavía, cuando lo digo, hay gente que no quiere oírlo, no quiere oír la palabra violación con infancia. Y quieren oír de, bueno, abusos. No. Hay una cosa que es abusar y otra cosa es violar. Y yo he sido un niño violado. Y entonces estoy acostumbrado a hablar de verdad. Porque me he dado cuenta de que no hablar de verdad lo que hace es entrar en un marasmo de complejidades innecesarias. Entonces lo que estamos aquí para hablar de una novela que trata sobre el suicidio. Infantil o post o adolescente, me da igual. Pero son niños que deciden quitarse la vida. Es horrible. Es horrible. Y lo más horrible es que los maestros de nuestro país tienen mucho miedo a la hora de
utilizar este material, este o cualquier otro material, en las clases como lecturas para sus niños, porque no es que teman la lectura, temen la reacción de los padres. Porque los padres no quieren saber. Porque mientras un padre no ha oído, no tiene responsabilidad. Entonces, aquí de lo que se trata es, señores padres y madres, ustedes son responsables de sus hijos, número uno, no los docentes. Los docentes vienen después. Esa es mi experiencia. Igual aquí me vais a rebatir y me vais a echar, puede ser. Pero mi experiencia personal es esa. Cuando yo voy a los centros, los maestros, ya me pasó con un hijo, que hubo ahí un poco de... Luego ya vieron que a los alumnos les encantaba. Y a lo que voy. La experiencia con estos niños del otro día fue que a ninguno le importó lo del suicidio. Ninguno. Ninguno habló del suicidio. Cero. Ninguno de ellos. Hablaron de el acoso, de lo que sufrían por él y por cómo lo acosaban. Hablaron de su relación con sus padres, todos ellos. Y hablaron todos ellos del psiquiatra. Todos, o sea, la unanimidad fue la figura del psiquiatra. Por eso me hace tanta gracia lo que tú dices. Porque me dijeron, oye, ¿y cómo se puede hacer para tratar con alguien así? Este era lo que ellos quieren, lo que ellos pedían. ¿Y cómo puede...? Y son así. O sea, las preguntas eran todas sobre él, no sobre la novela. No sobre lo que pasa, no había ningún problema, ni sobre el suicidio de ella, ni cero. Era sobre, había dos cosas. Una, el psiquiatra, que ellos querían tener ese espacio para hablar con alguien que no les metiera prisa. Sobre todo ellos tenían la cosa de la prisa. Es que siempre tengo que estar con prisa, ¿sabes? Me preguntan, pero no me dan tiempo a contestar, Y yo pensé, vaya tela, tenemos un trabajazo aquí con el tiempo, con la gestión del tiempo. Y segundo, era la reacción de los padres. La reacción del padre, sobre todo. Ellos me decían, ostras, pero es que el padre es como que no está. O sea, ¿por qué no hay? Porque es un libro que va por voces, todos hablan, ¿no? O sea, los capítulos habla Elio, siempre es en primera persona. Pero el padre no tiene un capítulo, no tiene sus capítulos. El padre habla a veces, interviene a veces, pero no tiene sus capítulos con su nombre, dedicados a él. Y todos preguntan, ¿pero el padre por qué no tiene capítulos? Y digo, porque el padre está en ese estado en el que todavía no sabe dónde está. Y no sabe qué decirse. Porque lo importante no es lo que decimos a los demás, sino es lo que nos decimos a nosotros mismos. Yo tengo una psicóloga, yo hablo mucho, ya lo veis. Pero es que hablo poco, o sea, tengo poca gente con la que hablar, entonces cuando tengo gente hablo mucho. Yo tengo una psicóloga que cuando siempre le digo, a ver, es que yo se lo quiero decir. Y ella siempre me dice, pero si lo importante no es que se lo digas a él, lo importante es que te lo digas a ti. Capes, otra vez, llevo 20 años aquí, todavía no he aprendido esto. O sea, pero ¿cuánto dinero me estoy gastando aquí que todavía no lo he aprendido? Vale, esto es lo importante y esto es lo que yo quería decirle a estos niños. Este padre no tiene espacio porque todavía no sabe hablarse a sí mismo. Y lo que nos pasa a muchos padres y madres es que no pueden gestionar esto porque todavía no saben ni quiénes son ellos. Ese es el problema. O sea, no es que tengan miedo de... Ellos dicen, es que libros como estos son muy peligrosos porque a lo mejor les damos ideas a nuestros niños. Y yo pienso, pero vamos a ver, ¿tú te crees que tu hijo, si lee un libro sobre una niña que se suicidó y el duelo que hace su hermano, lo primero que va a pensar es, voy a probar a tirarme por la ventana? ¿Tú crees que tu hijo es idiota? ¿De verdad conoces tan poco a tu hijo? ¿Confías tan poco en tu hijo? O sea, el problema no es el hijo. Obviamente, el problema son los papás. Ya sé que esto es bad news, pero esto es lo que hay. Tenemos unos adultos que no están preparados para gestionar las cosas, no que les pasan a sus hijos, sino las cosas que les pasan a ellos. Ya me puedo ir a mi casa. Después de dejar este regalito aquí. ¿Qué más quiere hablar? José Antonio. Sí. Dile algo.
Bueno, a mí el libro me ha parecido inspirador. Coincido con Mercedes por cómo está escrito, por cómo está tramado, por la primera persona, ¿no? con la que hablan cada uno de los personajes. Me ha parecido inspirador también porque aparece el fenómeno del acoso, que es maltrato entre compañeros, entre iguales, que es un tema también en el que ando muy concernido. Precisamente ahora, lo hablaba hace un momento con Tim Manfalla, pues estoy terminando un documento que pretendo que sea honesto, porque lo que hago es intentar ver todas las cosas que hemos hecho mal en estos últimos 20 años en el tratamiento de este fenómeno. Hay alguna que hemos hecho bien, pero... Y entonces me asusta un poco lo que estoy escribiendo, pero me ha parecido especialmente interesante ese elemento ahí introducido, porque habla también del sufrimiento y del dolor. Mercedes y Carlos lo conocen. Yo escribí hace 2 años ya un libro que se llama El dolor adolescente, que el primer capítulo cuento la historia en la que yo tuve que intervenir por una chica de 15 años que se precipita de una ventana. Pero lo escribí fundamentalmente porque lo pongo en el libro también, porque una mamá de un chico de 18 años escribe aquí, a este colegio, sin remite, diciendo, por favor, hablen de esto, porque yo un día perdí a mi hijo. Mi hijo era un niño encantador, estaba estudiando, y un día se le vino el mundo abajo y se nos fue. Y yo quisiera saber más, quisiera haber sabido, quisiera que me hubieran haber contado. Y eso inspiró ese trabajo, pero inspiró también el trabajo al que ha hecho antes mención la decana, ¿no? Pues todo un planteamiento que hicimos en este colegio para hablar del suicidio. A mí me parece que es un libro muy, muy honesto, porque decir las cosas que dicen los personajes en primera persona, hablar de ese dolor, de ese sufrimiento poliédrico, porque ya esa duda, ¿no? Esa duda de lenguaje, pero que es también conceptual y que es también vivencial, ¿no? Y ahora, ¿y quién soy yo cuando claro, mi melliza, mi compañera del alma se ha ido? ¿Cómo me llaman ahora a mí, ¿no? Yo antes era el mellizo de Eva, ¿no? Ahora ¿cómo me llaman? Bueno, yo creo que es un libro inspirador fundamentalmente porque nos descubre lo que es el sufrimiento, porque te hace temblar, porque te pone en situaciones que afortunadamente se dan en pocos contextos, pero cuando se dan, el despliegue de sufrimiento es absolutamente devastador. Bueno, y coincido contigo en que una de mis experiencias, Mercedes y Carlos lo saben, ha sido fundamentalmente trabajar en ese momento que antes comentábamos de la posvención, ¿no? De llegar a un colegio, a un instituto, pues al día siguiente de que se tiene conocimiento de que un chico o una chica se ha quitado la vida. Y entrar en un aula, o en 2 o en 3, con todos los chicos llorando desconsoladamente, mirando la silla, la mesa donde se situaba su amiga o su amigo y los profesores devastados y bueno, todo ese trabajo que hay que hacer durante semanas. Que al final esencialmente es un trabajo basado en la ternura, va más allá de la empatía, porque no es que te pongas en el lugar de esas personas, es que si no te metes en su corazón, ese trabajo no lo puedes hacer. No sé muy bien cómo definir este fenómeno, pero la empatía se queda corta. O sea, tienes que llorar con ellos y tienes que abrazarte a ellos y tienes que sentir con ellos en esos contextos. Y los chicos agradecen eso. Es curioso que en esos momentos es verdad que no hablan del suicidio.
ni quieren. En algún caso hacen algún tipo de comentario o consideración, pero de lo que quieren hablar es que se me ha ido mi amigo. Claro. Y ahí es donde enganchas, para decirles, ya hablaremos del suicidio cuando queráis, ahora vamos a hablar de cómo recordar a nuestro compañero o compañera del alma que se nos ha ido. Y son experiencias que verdaderamente te iluminan como persona. A mí me han preguntado, ya termino, me han preguntado muchas veces, y Mercedes habrá vivido estas y mil cosas más, mil veces más, mil experiencias más, pero ¿y esto cómo se soporta? Y digo, esto es un lujo. Yo hay veces que me voy devastado a casa, pero pienso que soy un privilegiado por vivir estas experiencias y poder contribuir mínimamente a, como hace el psiquiatra. No digo que yo lo haga así, digo que lo intento en todo momento. Seguramente no llegue a esa altura, pero llegar a ser ese profesional que verdaderamente sea un colchón humano en el momento probablemente más terrible para un adolescente, que es enfrentarse a la idea de que al compañero que tiene todos los días y con el que bromea ya no lo va a volver a ver y demás. Pues esa experiencia de cómo quiero yo ser con ellos es absolutamente fundamental y está muy bien plasmada aquí. Y luego sobre el ¿y ahora qué? Que te decía tú, o que le decías tú a tu editora, pues yo creo que tenemos experiencias de que haciendo las cosas bien, tratándolas de manera planificada, midiendo también los impactos y sabiendo encajarlas en un plan, esto es imprescindible. Imprescindible hablar de lo que es la muerte, de lo que es la gestión de la muerte y de lo que es la gestión de la muerte y la muerte en circunstancias tan complejas como la de querer resolver los problemas que tienes en tu vida dejando de vivir, ¿no? Y bueno, estamos en ese proceso. Solo diré que en general, fíjate, los centros educativos a los que se castiga mucho por casi todo, pero a los que socialmente les encargamos todos los retos sociales que tenemos como organización social, todos, la violencia de género, el consumo, los consumos, la violencia autoinfligida, el acoso escolar, que es violencia también, bueno, y otros tipos de violencia, los dejamos en las 5 horas y media, 6 horas que los chicos están en la escuela para que gestionemos eso de manera que nuestros chicos y chicas salgan con la cabeza amueblada diciendo yo ya esto sé cómo lo tengo que. Esto es imposible, absolutamente imposible. Pero esta es la historia del chivo expiatorio. Los sistemas buscan rápidamente a quién le lanzamos la pelota, ¿no? Y yo soy un enamorado de los y de las docentes, que se enfrentan cada día a retos insondables con una actitud fantástica. Pero creemos en ello. Pero no pasamos del negro al blanco fácilmente. En general es verdad que los padres tienen miedo a que hablemos de estas cosas. Como tienen miedo, lo digo muy en general, a que hablemos, por ejemplo, del consumo de la pornografía. Pero es que lo tienes que hablar. Tienes que hablar con los chicos y esos emergentes son fundamentales para crear comunidades protectoras. Uno de los indicadores de una comunidad protectora en el entorno educativo es que hay espacios para hablar de lo que nos preocupa y emerge. Y que los chicos pueden decir, profe, ¿podemos hablar de esto? Y este es un contenido más. Enhorabuena, inspirador y muy agradecido. Muy agradecido por tenerlo en mis manos. Luego me lo tienes que dedicar, por favor. Bueno,
Yo voy a contar que cuando tuve la suerte de que me pidieran que lo leyera, el libro me llamaron la atención sobre todo dos cosas, ¿no? Una, al terminar, que algo que siempre decimos, evidentemente el libro llega y cuenta cosas que solo puede contar alguien que ha estado cerca de esa idea, ¿no? Hay cosas que por mucho que queramos acercarnos, solo cuando las hemos vivido podemos contarlas y podemos demostrar que estamos ahí, ¿no? Y la otra, a lo mejor por lo que toca, es los padres. Me llama mucho la atención de la actitud de los padres, también porque durante todos estos años nosotros oímos mucho eso, ¿no? de jóvenes, de no poder hablar, eso que has dicho. Bueno, hay otro compañero de una asociación que dice que hay que tener la regla de los 60 minutos, que es preguntar qué te pasa y esperas hasta 60 minutos a que te contesten, ¿no? Y es así, eso no se hace. Y porque veo reflejado a mucha gente que conozco, ¿no? En esa actitud de la prisa, de, bueno, pero ¿qué te está pasando? Incluso seguramente nosotros mismos lo hicimos, ¿no? Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque quieres solucionarlo, evidentemente. Pero no te das cuenta de que la prisa, porque no sabemos, en definitiva, ¿no? Y esa es la otra lectura, ¿no? Los padres no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer o que no hacer. Y como los padres, y porque son padres también, pues muchos profesores y profesoras que tratan de atajar o de buscar unas soluciones con la prisa, porque tenemos metida la prisa dentro para todo. La prisa y otra cosa que yo vi en el padre, ¿no? Y que no me gusta, que es esta necesidad desde hace unos años de competitividad, ¿no? Ahí tremendo, claro, pero todos nuestros hijos siempre tienen que ser los mejores. Es verdad que en ese pecado yo no lo he cometido porque nunca me ha gustado y bueno, quizá porque tuvimos la suerte de tener que frenarla y decir, pero no saques tan buena nota que no pasa nada, ¿no? Pero hay esa necesidad de que todos tengamos que ser los mejores. Y a lo mejor la equivocación es que en realidad todos somos los mejores para algo, ¿no? Pero nos tienen que dejar descubrir qué, ¿no? Y eso es un poco lo que nos falta. Y luego recuerdo que me decías que la intención de la editorial era que los leyeran jóvenes y que cuál era la edad adecuada, ¿no? Bueno, antes hemos estado hablando algo parecido. ¿Cuál es la edad adecuada? Bueno, no se dice nada demasiado grave ni demasiado terrible. Yo creo, siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Es mucho más terrible que les dejemos ver la serie de Élite, que casi la ven con 10 o 12 años, y sin embargo ahí no hay problema, ¿no? Ahí, bueno, pues se les deja ver y sin embargo a lo mejor enfrentarse a leer un libro. Y decías tú la pornografía. Yo creo que la pornografía está más asumida en la cultura. O sea, que los chicos vean pornografía, pues a lo mejor no es tan malo para muchos padres. Bueno, es algo que pasa con esta edad y no se ve lo que hay detrás de riesgo, ¿no? A lo mejor. Creo que hay muchos conceptos que todavía hay que cambiarlos para de verdad acercarnos a los jóvenes, ¿no? Y que entiendan que el mundo es de otra manera. De otra manera que a lo mejor la de los adultos tampoco es, todavía, ¿no? Pero que sea. Y luego me ha llamado la atención lo que ha dicho Tim Manfaya de la duda de los grupos de ayuda mutua. Fíjate, eso es posvención, que es seguramente lo más olvidado, ¿no? Un poco lo que le hace el psiquiatra a Helio, ¿no? Le hace ese trabajo del duelo, ese ayudarle no solo el duelo de su hermana, sino el duelo del padre, de la madre, de la vida, ¿no? De la abuela, de los personajes, que están muy bien. Yo recomiendo que se lea porque los personajes tienen mucho cogollo y mucho que sacar ahí, ¿no? Y me parece que es muy importante, que el duelo es fundamental, trabajar ese duelo, ¿no? Ese niño y los niños de cualquier colegio donde haya pasado algo necesitan a alguien que les ayude, porque ese sufrimiento dura mucho tiempo. Cuando es su mejor amigo, incluso cuando es solo su compañero, dura mucho tiempo y necesita mucho trabajo. Así que no, a mí me ha gustado muchísimo, Alejandro, ya lo sabes. Lo sé. Hay una cosa que
que a mí me ayudó mucho, y es que hay en todo, hay una distancia, como una trinchera entre la medicina en todo su planeta medicina y el paciente, quiero decir. Y yo hablo como quien juega con las palabras. Yo me gano la vida jugando con las palabras. Básicamente soy como un juglar con las palabras. Y hoy he aprendido una palabra nueva, sin ir más lejos. La la posvención. Yo no tenía ni idea de que esto existía. Primera noticia. Y esto es muy significativo. O sea, me vais a perdonar pero los profesionales habláis de una manera que se entiende, que os aleja mucho. Ya sé que lo hacéis entre vosotros, yo eso lo entiendo también. Pero hay un 10% de que tenéis cierta tendencia a defenderos también con el lenguaje, que yo lo entiendo porque yo era igual. Pero eso aleja mucho. ¿Y a dónde me lleva eso? Yo he aprendido que la ficción entra en lugares donde no entra la no ficción, con mucha más facilidad. Territorios que parecen totalmente vetados a lo que hacéis y a vuestros objetivos, con la ficción se gana mucho tiempo y se entra de una manera que cala de otra forma distinta. Los adolescentes, a través de la ficción, reciben un tipo de educación, entre comillas, que les cala de una manera mucho menos agresiva que yendo a dinámicas de trabajo. Por ejemplo, incluso los docentes también. Los docentes también están un poco cansados de, y ahora la dinámica de no sé qué. Ahora, si eso se acompaña con ficción y se les entra por el plexo, además de por aquí, hay una compatibilidad que funciona súper bien. Esto es mi experiencia, no con esta novela, sino con un hijo que tiene el mismo efecto. Que son precisamente los y las docentes quienes piden y quieren utilizar estos libros para sus clases, no al revés. No es la editorial la que tiene que funcionar, sino que la demanda viene desde los docentes, porque es un material que implica mucho a quien lo está leyendo. Tú lees yo algo sé hacer, y es que utilizar el material escrito y la ficción para implicar al otro es algo que hago muy bien, porque me sale. Hay cosas que hago muy mal, pero eso lo hago muy bien. Y cuando tú me estás leyendo, estás dentro de un lugar y estás en primera persona siempre. Te está pasando a ti. Entonces eso te cambia. Una cosa es que tú tengas a un narrador y te diga, te voy a contar un cuento. Y te cuente un cuento y tú hagas de sujeto pasivo y estés, qué bonito el cuento, ¿ya has terminado? Vale, chao, pues ahora me voy a dormir. O otra cosa es, vamos a ir a un lugar juntos. Vamos a entrar en esta ventana juntos y vamos a estar juntos hasta el final. Y nos van a pasar cosas a los dos. Y vas a estar siempre bien acompañado, tú no te preocupes. Pero vamos a salir de aquí distintos. Ni mejores ni peores. Vamos a ser distintos, pero vamos a salir juntos. Eso lo hago muy bien. Y funciona muy bien. En los niños funciona muy bien. Porque están todo el rato con la sensación de, wow, esto mola porque estoy hablando con alguien a la vez que lo vivo. Esto es distinto. Lo que hay una cosa que tú has dicho, lo de la cosa entre iguales, el acoso entre iguales. Voy a meterme en un jardín. Yo no sé si existe, de repente levantan los ojos. Hay un programa que seguramente que conocéis, que es el programa TEI. Yo seguramente lo conocéis. Tutoría entre iguales. Exactamente. Yo no sé no sé si habéis funcionado, si lo tenéis en la cabeza, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no os conozco. Es la primera vez que estamos aquí todos juntos. Yo sé que yo conozco ese programa. De hecho, ellos tienen material mío que utilizan. Y yo he ido a escuelas con ese programa. Y funciona muy bien.
no quiero, no estoy como defendiendo nada, ¿eh? Ha salido lo que has dicho tú y digo, hostia, yo estoy ahí. También digo, yo también soy superviviente de acoso entre iguales. Yo es que lo tengo todo, soy un mapa de todo lo que se puede tener en uno, o sea, soy un chollo, porque soy experiencia personal todo en uno. Yo hay una cosa que nadie, cuando tú hablas del acoso entre iguales, en un foro de padres o de gente que ni siquiera son padres, que son personas, lo que les cuesta mucho entender es que, y hablo por experiencia personal y de mi experiencia personal, lo terrible del acoso entre iguales no es tanto cuando lo vives, que es horrible porque quieres morir. O sea, tú sinceramente, tú todos los días piensas, pero la vida va a ser siempre así. O sea, esto es cómo va a ser mi vida. Pues yo no quiero. O sea, yo necesito que alguien me diga que esto se va a terminar. Y si esto se va a terminar muriéndome, vale, juego a esto. Pero yo no quiero levantarme pensando, voy a tener que ir a ese sitio a que me maltraten. O sea, yo voy a que me maltraten. Vale, eso no es lo peor. Lo peor es después. Lo peor es que cómo te reeducas en el tiempo para confiar en los seres humanos, que yo no lo he conseguido. Sí, ¿puedo hacer Por una supuesto. observación? Mira, el programa TEI, Tutoría entre Iguales, que es un programa que sacó adelante, entre otros, mi amigo Andrés González Bellido. Sí, Andrés Bellido, sí. Y es un programa que funciona y funciona muy bien y tiene este principio esencial, que es uno de los indicadores que sabemos que cuando se introduce la lucha contra esta lacra consigue resultados, que es el protagonismo de los iguales, el protagonismo de los chicos. Es decir, el concepto que yo utilizo mucho últimamente de crear tribu, ¿no? De crear tribu donde la gente se cuida. Exacto. Suelo decir que todo el mundo entendemos más o menos y asentimos cuando escuchamos esta expresión, ¿no? Este proverbio de para educar a un niño hace falta una tribu, pero al final el uno por el otro la casa sin barrer, porque entendemos que la tribu, bueno, pues sí, está bien y decimos, qué interesante. Yo estoy escribiendo diciendo la tribu es la familia, la tribu es el grupo, la tribu es la capacidad que tiene un tutor para en un grupo generar esa acción de cuidado entre los chicos y las chicas. La tribu son también los papás y mamás de esos niños. Cuando se logran esos compromisos, conseguimos esencialmente que el violento, que va a seguir existiendo, no tenga capacidad de maniobra. Y esencialmente estamos hablando de proyectos que utilizan la pedagogía del cuidado como elemento esencial en la vida, ¿no? Y me parece importante señalarlo. En ese documento que tengo ahí a medio con las tripas abiertas, el programa TEI aparece como uno de los aciertos probablemente que hemos ido generando. Pero esto que tú comentas es muy importante. El fenómeno del maltrato entre iguales, que ha ido describiendo unos sinuosos caminos como consecuencia de la irrupción de las tecnologías de la información y demás, es un reflejo. Es una enfermedad social, es un reflejo evidente de cómo construimos una sociedad, basados también en modelos muy asentados en la jerarquía. Es muy curioso, digo esto y ya me callo, pero normalmente encontramos en los clásicos auténticas lecciones de casi todo lo que nos pasa en la vida. Thomas Hobbes, en su libro es un libro del siglo XVII,
donde habla de la violencia y de cómo los estados construyen el ordenamiento jurídico para que el ser humano, en fin, se maneje de una manera razonable en las relaciones interpersonales y demás. El Leviatán se llama el libro. Él nos habla de 3 tipos de violencia. Una, la violencia que se ejerce porque quiero conseguir algo que no tengo y deseo. Rusia quiere determinados territorios en Ucrania e invade, ¿no? El segundo tipo de violencia es una violencia reactiva, que es la del que se defiende. Yo me tengo que defender ante el que me está atacando, ¿no? Y efectivamente ejerces violencia. Bueno, justificada, pero violencia es. Y hay una tercera que él señala, que es la violencia que se ejerce por obtener jerarquía. En nuestra sociedad la jerarquía se asocia con ese concepto de liderazgo insano, anómalo y perverso, que es el de la chulería, la soberbia, y yo estoy por encima de los demás. Y me mantengo porque hay palmeros que me alientan a seguir, ¿no? Esa soberbia. Y cuando preguntas, ¿y esto por qué lo haces? Porque me divierte. Esta es la tragedia de todo este fenómeno. Y ahí es donde esencialmente tenemos que entrar. Detrás del acoso, del maltrato entre iguales, hay episodios de intentos de conducta suicida, de conductas de suicidios consumados, pero hay muchas fantasías que te reconocen los chicos diciendo: yo esto lo he imaginado. No lo voy a hacer, pero lo he imaginado cada noche. Claro. Porque cada mañana voy al infierno. Claro. Esta es la historia, esta es la expresión más significativa, ¿no? Voy al infierno. Vas al infierno. Mientras estás con las galletas y el colacao. Totalmente. Y estás yendo al infierno y encima hay un tiempo que puede ser muy largo en el que no dices nada. Y te comes las galletas y el colacao y te comes toda tu pena y intentar disimular porque te da mucha vergüenza. Yo pasaba tanta vergüenza pensando: ¿qué van a pensar mis padres de mí? ¿Que soy un loser total? Si voy... No, o sea, ya me ven bastante, ya soy bastante loser como para que encima vean que los demás me tratan como tal. Porque entonces ya no hay esperanza ninguna para mí. O sea, por lo menos tienen que imaginar ellos que yo, bueno, más o menos me defiendo bien, fuera soy como guay. Cuando llega un momento en que ya es muy tarde, cuando caes y cuando dices: ya no puedo más. O sea, que alguien me salve, porque es que si no me salva alguien, no tengo salvación. Entonces ya necesito ayuda de alguna manera. Pero es que hay niños que no llegan a poder pedir ayuda porque ya están tan desgastados que no llegan, están tan desesperados y no hay. Y yo los entiendo también. Es que yo recuerdo una vez que estaba de viaje en una promoción y paramos en una gasolinera con restaurante, esas cosas. Y había una televisión, estaban dando unas noticias de una niña que se había suicidado, un caso muy conocido, pero es que ha habido tantos, de una niña que se había tirado por una muralla no me acuerdo, y por un caso de acoso, muy, muy jovencita. Y había la televisión y había una mesa con 4 tíos aquí sentados. Y uno de ellos dijo: bueno, ya estamos con lo mismo de siempre. Que si los compañeros no sé qué, que si los compañeros no sé cuándo, que si... Pero a ver, si esto es toda la vida ha sido así. Ese comentario de toda la vida ha sido así. Y yo los escuchaba. Y claro, ¿qué me sale a mí? Eso que yo me trato desde hace 20 años. Me sale coger una escopeta y pegarles 4 tiros a todos. Eso es lo que a mí me sale. Obviamente me he reeducado constantemente para que eso no me salga. Pero de verdad, un hombre ve que una niña de 12 años sufre y no siente nada. Es que la reeducación es en los adultos. Esta es mi lucha.
o sea, el problema tiene muchos prismas, pero hay una gran parte del adulto que hay que reeducar y que parece que, bueno, que eduquen a los niños, ¿sabes? Sí, los niños tienen que currárselo, pero los adultos tienen que currárselo mucho con ellos mismos, porque tenemos una mirada que es que yo oigo y veo y digo, pero ¿de verdad? O sea, ¿de verdad este señor está diciendo esto? ¿De verdad esta señora le habla a su hija así? ¿Le contesta así a su hija cuando su hija le dice, mamá, estoy sufriendo, tía? Y la otra dice, ay, niña, déjame en paz. Oh, ay, niña, siempre estás igual con tus rollos. ¿De verdad no somos capaces de dimensionar cuando una niña está diciendo, mamá, sufro? Es que cuando un niño utiliza la palabra sufrir, hay que correr, porque un niño no suele utilizar esa palabra. Cuando llega a sufrir, es como, qué raro, sufrimiento en un niño de 11 años que sepa decir, sufro. Es muy raro, yo lo usaba. Yo lo sé porque yo lo usaba. Y era muy raro oírme a mí decir sufro. No es una palabra de niño. No es una palabra que use un niño. Entonces, el lenguaje es súper importante en los niños porque dicen muchas cosas. Pero como no estamos muy atentos, pues esto es lo que pasa. Digo. Bueno, un poco al hilo de lo que comentabais, José Antonio y Alejandro, yo creo que efectivamente en estas situaciones muchas veces lo que nos encontramos es mucha identificación con el agresor. Y bueno, pues eso hay que cortocircuitarlo, porque muchos de esos niños, y tú lo sabes, José Antonio, son rescatables. Y en esa identificación masiva con el agresor hay mucho de corresponsabilidad del mundo adulto, ¿no? Antes, Alejandro, cuando planteabas tu capacidad para, no usabas la palabra persuasión, pero para persuadir en la medida en que bueno, pues, escribías un relato y que esa urdimbre permitía llegar a lugares a los que no llegas, pues con un planteamiento estratégico proactivo, incisivo, ejecutivo, y puedo seguir poniéndole calificativos, ¿no? Que creo que son importantes, pero bueno, tienen su ámbito, ¿no? Luego en la capilaridad hay que llegar de esta manera, ¿no? Entonces, me suscitaban tus palabras, claro que se llega así mejor, necesariamente, porque lo que se experimenta en una situación, en una experiencia traumática, es una pérdida del relato. Sí. Es una pérdida del uso de la palabra, es una situación en la que te encuentras fuera, estás, bueno, podemos usar la palabra excluido, al margen, estás fuera de la comunidad, ese lugar al que todos deseamos pertenecer y ser partícipes. Esa es una necesidad básica, universal de todos los seres humanos. Maslow lo establece bien en su operatividad estratégica de su pirámide, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos dormir, necesitamos pertenecer. Necesitamos encontrarnos y ser reconocidos. Y yo creo que ahí, aunque sé que no lo planteabais en esos términos, porque la jerarquía de la que hablaba José Antonio no es ese liderazgo ético, humanista, de quien realmente es, ¿no? Esa autoridad en el sentido de autoritas, en el sentido de referente moral, pero sin más, vamos, sin retórica y sin hipérbole, ¿no? Sino desde la autenticidad, ¿no? De esa figura de autoridad que es el profesor, que más que por lo que dice es por lo que hace y por quién es. Y yo eso lo he visto en las acciones de José Antonio, ese poder encontrarte, como hace el psiquiatra por otra parte en la novela, ¿no? O como hace cada profesor cuando recoge la mirada del niño, se la devuelve diciéndole en última instancia, te he visto, estás siendo visto, no estás solo,
de verdad, como tú llevas en el relato y nos llevas de paseo, no estás solo. Esa es una de las dianas fundamentales de poder amortiguar la experiencia traumática y luego de poder repararla. Que no estás solo, porque la vivencia traumática, y lo sabéis de sobra quienes estáis aquí, rompe los puentes con uno mismo, dejas de poder hablar contigo, dejas de poder reconocer al otro como un prójimo y dejas de reconocer al mundo como un lugar seguro, ¿no? del que eres parte. Entonces, desde ahí, esa posición que reequilibra y que impide las conductas abusivas, pues yo creo que es lo que termina marcando la diferencia. Y a propósito de lo que escribes y de cómo prestas ese relato a quien lo ha perdido, porque está en esa situación de exclusión, pues claro que sí, claro que es una herramienta muy útil. Yo solo diría que para aunar esos dos grandes potenciales, el de devolver la posibilidad de contarse, ¿no?, acompañado, y el de incorporar la potencia de reparación o de prevención que tienen los docentes y la comunidad educativa en su conjunto y la sociedad en su conjunto y, por supuesto, la familia, en definitiva, la tribu. Yo creo que para poder aunar todo eso es muy importante que estas herramientas, y esta es una opinión muy personal, vayan acompañadas de contexto, Alejandro. Creo que son complementarias, que no son excluyentes y que nos pueden facilitar llegar de manera que si hay algún error interpretativo, por muy remoto que pueda llegar a ser, podamos recoger. Podamos recoger encarnadamente, ¿no? Y pueda haber un profesor como el que te regaló aquel libro, José Antonio. El del Principito. No sé si... bueno, vosotros seguro que habéis escuchado a José Antonio alguna vez, pero esa... Bueno, José Antonio, estoy pidiendo... No, yo creo que esa es una autorrevelación muy generosa de José Antonio, que está presente en su libro y que a mí me reconcilia con la condición humana. José Antonio. Sí, perdón. Abrir la posibilidad de reflexionar un poco más sobre todo esto, ¿no? Yo escribo mucho en modo divulgativo, en formato post, y una última cosa que he escrito es sobre la bondad de última generación, la llamo, la tribu y los iguales para luchar contra el acoso escolar. Le he llamado la bondad de última generación porque si hablo de la bondad nada más nadie lee. Pero cuando lee la gente bondad de última generación dicen, ¿y este qué querrá decir? Voy a ver qué. Y hablo de las personas bondadosas como con 10 características, pero esencialmente valientes, autónomas, con capacidad para defender al débil, que no se dejan, pisar por quien quiere hacer daño a otro, que son amables, que son empáticas, que saben pedir perdón y perdonar, que saben escuchar. Es decir, personas muy potentes. Ese es probablemente el liderazgo fantástico, ¿no?, que todos quisiéramos de nuestros chicos y no este otro basado en la jerarquía más puramente, yo diría, individualista de estos tiempos. Y viene, o lo relaciono con esto que comentaba Mercedes antes. Yo cuando era pequeño tuve la experiencia de que mi padre falleciera siendo un niño todavía, con 10 años, y bueno, y mi vida cambió mucho, porque yo era un chaval pues, feliz y demás, a todos los efectos, con 3 hermanos mayores, una madre encantadora, un padre
me quería mucho y que me buscaba todos los días, me iba a buscar al colegio. Y cuando aquello ocurre, bueno, pues lógicamente yo entras en shock. Afortunadamente, pues eres todavía muy niño y no eres capaz de identificar todo lo que te va a venir encima cuando eres adolescente, ¿no? Y aparece el sufrimiento. En ese momento probablemente no suficientemente descrito, pero aparece el sufrimiento porque sales un día del cole y están abriendo las puertas, el portón, y estás mirando hacia el sitio donde tu padre te esperaba siempre. Y tú no le ves. Y entonces yo recuerdo que apretaba los ojos así y decía, ahora cuando los abra va a estar. Y no estaba. Y ya no estuvo mucho más. Y eso lo tengo ahí muy, muy, muy enganchado. Y entonces, en todo ese contexto, en muchas ocasiones, la gente me dice, bueno, pero claro, eso te hace fuerte y tal. Y joder, te hace fuerte, eso te tumba. Lo que te hacen fuerte, los que te hacen fuerte son las personas que están a tu alrededor y generan una fuerza de soporte, de acogida, de ayuda, de comprensión y demás que te elevan. Y ahí están tus hermanos, están tus vecinos, siempre hablo de ellos, mis vecinos, como gente absolutamente encantadora, y efectivamente un profesor que me tendió la mano y al mismo tiempo que me tendía la mano me regaló un libro del Principito. 10 años, hace ya mucho tiempo. Probablemente yo esté sentado hoy aquí como consecuencia de aquello que pasó. Apareció la bondad y apareció eso que Cyrulnik llama la resiliencia colectiva, no la personal, sino... Y ahí es donde probablemente encontramos yo creo que mucha como dicen los americanos, ¿no? Esto tiene mucho potencial, dicen ellos mucho potencial en la capacidad que tienen los grupos de chavales para no solo entender lo que la ficción les está haciendo comprender de la no ficción, sino cuál puede ser mi papel para ayudar. Claro. Es que esto es total. Y entonces esta es la belleza que tiene trabajar con chicos tan pequeños y incluidos los adolescentes, son niños muy pequeños todavía. Yo soy un lector prudente, es decir, no soy... Me gusta mucho la filosofía, pero me gusta mucho leer a Hannah Arendt. Esta es una filósofa interesantísima, y veces que tengo que leer varias veces un párrafo suyo, pero esta mujer hablando de las víctimas, cuando hablamos del acoso escolar, que siempre hablamos de las víctimas, pero y los victimarios, ¿no? Y ella habla de la banalidad del mal, si no recuerdo mal, como consecuencia de Eichmann, cuando le traen efectivamente a Eichmann desde Argentina, sí. Y ella dice, de toda esta gente, habla de la banalidad del mal, era gente sin ninguna capacidad para reflexionar, eran como auténticas marionetas a las que les decían, tienes que hacer esto, y no es que fueran malos, es que eran banalmente malos. Bueno, eran malos casi por delegación, ¿no? Es que esto lo vemos, esa incapacidad para reflexionar sobre los actos. Y aprovecho esto para decir, y ya termino, se lo comentaba antes a Timanfaya mientras tomábamos un café, si la única manera de responder, que es la más habitual a estas situaciones de maltrato infantil, que hace que muchos niños piensen en quitarse la vida, seguimos conectados con esto, es la acción-reacción, es decir, que yo abro un protocolo, descubro que efectivamente esto ha sido así y sanciono al victimario, no he arreglado nada. Es decir, si yo no me planteo la restauración, la reparación del daño y la capacidad para pedir perdón y perdonar, no estoy aprovechando para generar responsabilidad en aquellas personas que se han equivocado muy gravemente. Son chavales todavía y son perfectamente reconducibles en su mirada, pero no le dedicamos tiempo a eso.
A ver, no le dedicamos... aquí hay algo... Hay una cosa brutal que has dicho, eso de cuando murió tu padre y el comentario ese, ¿no? Tan como de neón, ¿no? Esto al final te hace más fuerte, ¿no? Ese comentario tan horrible y que tanto daño hace. Si me lo permites. Sí, claro. No, es solo una cosa. Cuando hablábamos antes del mellizo, que deja... a mí lo que me resultaba terrible es que me llamaran huérfano. Ya. Es una de las palabras más devastadoras que hay. La orfandad, por Dios. Terrible, perdón. Sí, pero... Bueno, yo tengo, si te sirve de algo, tengo en mi estado de WhatsApp huérfano. A ver, yo desde que me quedé huérfano, desde que perdí a mi madre, mi padre y mi madre murieron con una semana de diferencia. Y ninguno de los dos, perdón, me cuesta mirar a los dos sitios, y ninguno de los dos supo que el otro moría. Nunca ninguno supo que el otro se estaba muriendo, o sea, desconocieron eso, creo que es algo brutal. Lo pongo en una novela y nadie me cree. Siempre, desde que yo conocí la orfandad, que es esa como ese desierto en el que entras, siempre he dicho que tendría que existir, ahora ya no se hace, ¿no? Pero antes te decían, a ver, estado civil, soltero, casado, y tendría que haber huérfano, porque mi estado civil ahora es huérfano, no, ni estoy casado, ni estoy soltero, ni estoy nada, estoy huérfano y así ya me voy a quedar. Es terrible para un niño, la orfandad es la pesadilla. Es como, primero porque es una lacra, tiene tantas, es una bola como de fuego que se amplía y que tiene tantas lecturas, es terrible. A lo que yo iba era la frase esa de, en el fondo esto te hace más. Estas son las cosas en las que si tuviéramos una película, de repente habría que, ¡pum!, la imagen tendría que parar. Tendríamos que pararnos todo y decir a quién lo dijo. Todo el mundo tendría que girarse hacia esa persona y decirle, no, esto no funciona así. Esto no te hace más fuerte. Ahora nos paramos y tratamos esto. Y luego, cuando ya lo hayamos tratado, volvemos y la película continúa. La vida tendría que poder ser así. De cuando hay un neón, parar, decir, todos aquí, vamos a hablar de esto y vamos a enseñarte por qué no te hace más fuerte. ¿Lo tienes claro? Sí, ¿podemos continuar? Vale, continuamos. Y que la película siga continuando. La historia es que hablamos de los adolescentes, del grupo de la tribu y del trabajo con ellos, que es fundamental. O sea, esto es así, no hay... Pero hay un trabajo que es el que a mí me ocupa y preocupa y creo que y yo disfruto haciéndolo, que son los padres. A mí lo que me gusta es reeducar a padres. Los niños, eso lo hacéis muy bien vosotros. Y estáis muy ocupados en eso, porque es el trabajo de campo, está ahí, está ocurriendo ahí. Pero claro, si tú reeducas y tú haces todo eso en clase y luego el niño se te va a casa y tiene un padre que le dice, eso te va a hacer más fuerte, pues claro, tenemos un problema. Tenemos el problema que al final resulta que el lugar seguro se convierte en el cole y el lugar no seguro y el lugar que despedaza y despieza todo el engranaje que tú has montado es casa. Entonces, lo interesante es que, y eso afortunadamente lo hago bien, es escribir libros para reeducar a padres. Porque este libro no es tanto para niños, no es tanto para adolescentes, es para que lo lean los padres y se enteren de qué pasa. Me voy a un lugar, la serie Adolescencia, por ir a un lugar, que podríamos hablar 1000 horas de esta serie y de todo lo que significa y de lo que no significa y de que de repente es como el mundo descubierto, que pasan cosas que los padres desconocen de sus hijos y en las habitaciones de sus hijos. Y señores, ¿qué creen que hacen los hijos encerrados en una habitación? ¿Mirar a la pared y aprender caligramas? O sea, pues los hijos traman, los niños traman. Y si pueden tramar, imaginar y a ver qué podemos hacer sin que nos pillen, eso es ser niño, eso no es más. Ahora, tú como padre y como madre, yo no soy padre ni soy madre porque no habría sido, o sea, lo habría hecho fatal seguramente. Y habría sido de esos que habría estado desde el principio tapando enchufes y poniendo todo. Hiperprotector, no habría dejado respirar. Si lo hice con mi perro, no lo voy a hacer con un niño. O sea, habría sido un niño muy infeliz.
con lo cual no fui. Pero creo que hay muchos padres y madres que son la pieza que hace que no vaya muy bien ese engranaje que se trabaja en las escuelas por desconocimiento. No por nada más, sino porque su educación y su generación pues no tuvo que ver con esto. Bueno, pues vamos a decirles que esto existe y vamos a entrar por otros lugares. Vamos a hacer que disfruten descubriendo cosas. Vamos a hacer que sea lúdico, igual. Así es mucho mejor. Pero yo creo que la labor es... O sea, aquí hay dos niveles de trabajo. Eso que hacéis vosotros, que yo me quito el sombrero porque yo me moriría. Y luego otro lado, que es que cuando lleguen a casa se encuentren con una mirada que no les diga, eso te hace fuerte, hijo, sino que te diga, a ver, cuéntame esto que me estás contando. O sea, que de repente el padre esté mirando el móvil y te diga, a ver un momento, esto que acabas de decir, ¿me lo puedes contar mejor? O sea, que sea el padre el que pregunte, no el hijo el que tenga que pedir la hora, sino que el padre diga, a ver, ¿sufrimiento? ¿Mi hijo ha dicho sufrimiento? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ha dicho acoso? ¿Ha dicho trabajo en el colegio sobre el acoso? A ver, hijo, ¿qué entiendes por acoso? ¿Me puedes contar un poco? La curiosidad de los padres no existe. Eso hay que regenerarla. Y yo creo que eso se me da un poco bien. Digo. Yo creo que eso será la siguiente generación, si tenemos suerte. Si seguimos haciendo este trabajo, a lo mejor los siguientes a sus hijos les escucharán. Y bueno, son menos cuarto, yo creo que conviene que firmes. Y quiero decir una cosa, yo estaba viendo, según hablabas, por otra cosa que has dicho, bueno, comentaría muchas de las que habéis dicho, pero se alargaría. Y yo esto lo veo igual que en su momento Nando López hizo con La Edad de la Ira y lo llevó a los teatros, yo la veo como obra de teatro. Te voy a contar una cosa. Él llevaba a los colegios al María Guerreros cuando yo le conocí y funcionaba súper bien porque, claro, les llena, ¿no? Ven una historia que les toca de cerca, luego había debate, hablaban de ello y siguen, ¿no? Ha llevado a mucha gente a leer porque cuentas la historia que les toca de cerca. Es su historia, ¿no? Hace falta que alguien se la haga ver. Y si van los padres, pues mejor, porque a lo mejor aprenden algo, ¿no? Te voy a contar, me meto un poquito en otro jardín. Que me gusta a mí un jardín, ¿eh? A mí me encantan los jardines. Hace muy poco tiempo, y al hilo de la serie Adolescencia, de repente pensé, oye, tanto con la serie Adolescencia, esto es, va a un lugar, los protagonistas tienen 2 de 12, o sea, esto es ideal. En el momento en el que estamos, en lo que está ocurriendo, según como yo quiero tratarlo, esto es ideal. Hablo con una superproductora y hablo de adolescencia y me dicen, sí, me interesa. Lo lee, eso sí, rápido, gracias a Dios, porque las productoras pueden tardar 6 meses en leer, es cuando leen. Y al final me dicen, ostras, nos ha gustado mucho, pero es que es muy duro. Le digo, escúchame, ¿y adolescencia qué te parece que era? O sea, tú querías esto porque era como adolescencia, pero dices que es muy duro. Y entonces, ¿cómo es esto? ¿Me lo puedes delinear un poquito? O sea, ¿tu lógica cuál es exactamente? Bueno, es que claro, es un tema... Le digo, ¿cuál es el tema? ¿Tú me podrías hablar de cuál es el tema de lo que pasa aquí? O sea, aquí estamos hablando del duelo. Estamos hablando de un duelo por una pérdida, que es el tema universal por excelencia. Porque todo el mundo teme el duelo, porque todo el mundo teme morirse y perder a sus seres queridos, la muerte de sus seres queridos. ¿De verdad todavía estamos en ese primero de P3? ¿Todavía estamos P3 aquí? ¿O cómo es la movida esta? Porque yo no la estoy entendiendo. Bueno, vamos a pensar. No hace falta que pienses. No tengo ningún interés en esto. Pero para que veas, o sea, te lo traen de fuera, empaquetado, te lo distribuyen. Todo esto es como, wow, queremos esto. Esto pasa mucho en el mundo literario, ¿eh? También. O sea, cuando en el mundo literario hay un fenómeno tipo así, todo el mundo quiere eso.
quieren 5 veces eso. La sexta ya no lo quieren, porque ya quieren otra cosa. Llega adolescencia y lo que quieren es el impacto. Les importa poco el cómo. Quieren ver que, ostras, algo sobre adolescencia es tendencia. Es tendencia, funcionamos con tendencias. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, pero que no sobrepase adolescencia. Porque ya arriesgaron los de adolescencia. Y si arriesgaron hasta ahí, es que solo se puede arriesgar hasta ahí. A partir de ahora tenemos que hacer algo que sea más suavecito. Que hable sobre, que tenga adolescentes, pero que sea más a la española. Como si la cultura no fuera arriesgada. Exactamente. Ahí estamos. Eso es la dificultad. Con lo cual hay que ir a los papás, no a los hijos. Basta. Bueno, pues si os parece, yo creo que firme, y muchísimas gracias al colegio Gracias, y a muchísimas vosotros gracias. por acompañarnos y por acompañar a Alejandro. Gracias a todos. Ha sido un placer.